Bien, ahora vamos a ver los puntos de corte con el eje X. Aquí lo único que tenemos que ver es dónde la función se corta con mi eje X. Una cosa que tenéis que saber muy bien es que cuando estamos hablando del eje X es cuando la y vale 0. Porque nos pongamos donde nos pongamos del eje X, mi y vale 0, ¿verdad? Yo, por ejemplo, aquí estoy en el eje X. ¿Cuánto vale la X? Menos 10. ¿Cuánto vale la Y? 0. Aquí estoy en el eje X. ¿Cuánto vale la X? 1. ¿Cuánto vale la Y? 0. ¿Lo veis? En el eje X la Y va a valer 0. Es lo contrario, ¿vale? Esto para memorizar. En el eje X la Y vale 0. Y en el eje Y la X vale 0, ¿vale? Es lo contrario. En este caso, en el eje X, pues tenemos que ver dónde se corta y simplemente poner los puntitos. Yo sé que la Y siempre tiene que valer 0 si se está cortando con el eje X, ¿vale? Porque si se corta con el eje X, significa que la Y vale 0, ¿vale? Simplemente apuntaría los puntos. En esta función, lo mismo, ¿vale? No hay problema, simplemente miramos dónde se corta, más o menos es el menos 4,5 en este caso y el 4,5 en este caso, y como veis, lo marcamos y en este caso la Y vale 0. Puntos de corte con el eje Y no tiene más dificultad. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo único que con el eje Y. En el eje Y, quien vale 0 es la X. Porque si yo me pongo aquí, ¿cuánto vale la Y? Menos 6. ¿Cuánto vale la X? 0, ¿vale? Lo vamos a decir en el orden correcto. Aquí, primero la X. ¿Cuánto vale la X? 0, porque no estoy ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Estoy aquí. ¿Cuánto vale la Y? Menos 3. ¿Veis que en el eje de la Y, quien vale 0 es la X, ¿no? Y entonces, pues simplemente yo marcaría los puntos donde se corta mi función con el eje de coordenadas de la Y en este caso. Signo de la función. Bueno, aquí yo sé que a veces os liáis un poquito. Entonces, simplemente tenemos que pensar que para estudiar el signo de la función, para ver cuándo es positiva, tengo que borrar todo lo que tengo por debajo. Yo, si no tenéis la oportunidad de borrar, pues simplemente lo tapáis con un papel o lo que queráis. Entonces lo borramos. Nos olvidamos de lo que tenemos debajo, porque me piden positiva. Y entonces solo me quedo con la de arriba, con lo que está por arriba del eje X. ¿Lo veis? Me estoy quedando con lo que está por arriba del eje X, con todo lo que está por arriba. Y ahora tengo que hacer lo mismo que antes. ¿Os acordáis de que antes en el dominio aplastábamos la función? Sí, pero antes como teníamos por aquí también función, pues al aplastarla aquí también teníamos dominio. En este caso, no. En este caso lo que vamos a hacer va a ser aplastarla y como solo me quedo con lo que está por encima, con lo que yo ya he pintado de moradito, pues entonces mi dominio va a ser diferente, ¿vale? Antes el dominio era este, que sigue siendo, y el recorrido era este, ¿vale? Que lo tenéis anteriormente. Ahora lo que estamos estudiando es el dominio más, el dominio donde es positivo. Y ahora ya simplemente lo que hago es indicarlo igual que hemos hecho antes. Empieza en el menos 6, cogidito, ¿lo veis? Hasta el menos 4. ¿Por qué el menos 4 no lo cojo? Profe, pero si hay función. Ya, pero en los puntos de cambio, ¿vale? Porque si os acordáis, aquí tenemos función por debajo, aunque la hemos borrado. Pero tenemos. Entonces, en los puntos de cambio, de positiva a negativa, no lo cogemos, ¿vale? Entonces tenemos de menos 6 hasta menos 4. Luego, de menos 1, hasta 4. Sin coger, porque es punto de cambio, ¿vale? Porque por aquí iría la función. Y luego, desde 7 sin coger hasta 8. El 8 no lo cogemos porque ya la propia función nos decía que no lo cogíamos. ¿Esta función que nos dan? Pues también lo mismo, ¿vale? Nosotros borramos la parte de abajo, ¿vale? Y nos quedamos solamente con lo de arriba. ¿Lo veis? Lo que es positivo. Esto es lo positivo. Lo que está por arriba, ¿vale? Lo positivo.
Luego, como eso es lo positivo, yo la aplasto como antes, como habíamos hecho con el dominio. Aquí tenéis también representado el recorrido para que lo vierais. ¿Vale? Pero yo la aplasto y digo, a ver, pues el dominio positivo va desde menos infinito hasta menos 4,5. Que aquí no se ve muy bien, pero si lo veis en el otro vídeo del mismo tema, aquí esto era como un menos 4,5, ¿vale? Luego por aquí no tengo, porque por aquí era negativa, ¿verdad? Que la acabamos de borrar. Esto es un punto de cambio, por eso lo pongo sin coger. Luego va desde aquí, sin coger esta vez, porque esto, si os acordáis, era una asíntota, ¿vale? La función se aproxima, pero nunca la llega a tocar. Luego, por eso, lo ponemos así, ¿vale? Después, hasta aquí, lo mismo, no la cogemos porque es una asíntota. Y luego ya, unión con desde 4,5, que esto era más o menos un 4,5, hasta más infinito. El 4,5 no lo cogemos de nuevo porque es punto de cambio, ¿vale? Esto yo sé que es un poco difícil entender, pero si lo miráis con detenimiento y os imagináis eso de que nos quedamos solo con la parte de arriba, lo vais a conseguir, ¿vale? Signo de la función negativa, es decir, ¿dónde la función es negativa? Bueno, en este caso hacemos justo lo contrario. Borramos lo que tenemos por encima y nos quedamos con lo que tenemos por debajo, justamente lo contrario, ¿vale? Simplemente he borrado lo que tengo por encima y me quedo lo que tengo por debajo, porque ahora me está pidiendo el signo negativo, ¿vale? Y entonces pues simplemente de nuevo lo que hacemos es eso, lo aplasto, ¿vale? Hacia arriba lo aplastaría y donde yo tenga la función negativa pues lo apunto. Aquí desde menos 3, recordad que sin coger, ¿vale? Porque es punto de cambio. ¿Hasta dónde? Menos 1. Aquí, ¿desde dónde? 4. ¿Hasta dónde? 7, sin coger porque son puntos de cambio. Y ya está. En esta, pues pasa lo mismo, ¿vale? Tenemos nuestra función y tenemos que ver dónde es negativa. Para no liarnos, borro todo lo que tengo por encima. Borro, 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 borro. Borro, 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 borro. Por aquí. Bien. Y me quedo con lo que es negativo, 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 negativo. Negativo, 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 negativo. ¿Vale? Lo que es negativo. Y fijaos, ya lo tengo ahí apuntado. Lo rosita, ¿vale? Mirad, va desde menos 4,5 hasta menos 3. Y desde 3 hasta 4,5. Perdonad. Ahí. Hasta 4,5. Porque solamente tengo estas dos cositas pequeñitas. Bueno, son infinitas, pero estas dos superficies, ¿vale? En las que la función es negativa. Bien, para la simetría tenemos dos tipos de simetría. Simetría par y simetría impar. La simetría par es súper sencillita, ¿vale? La simetría par es como un espejo o como un folio. Si yo dibujo mi función y luego marco el eje de simetría y lo doblo, simplemente nos quedaría una rama, ¿vale? Simplemente esto es simétrico a esto, es como un espejo, ¿vale? Efecto espejo. En este caso, el ejemplo que he puesto, el eje de simetría, en este caso, es el eje Y, es decir, la X es igual a 0. X es igual a 0. Pero no tiene por qué, ¿vale? Yo puedo tener aquí mi función y que sea simétrica por aquí, por X igual a 7. ¿Vale? No tiene por qué, ¿vale? ¿Cómo se comprueba? Porque esto sobre el papel es muy bonito, pero hay que comprobarlo. ¿Comprobarlo cómo? Algebraicamente, ¿vale? Entonces, si a mí, por ejemplo, para que sea una simetría par, lo que tiene que pasar es que f de x tiene que ser igual a f de menos x, ¿vale? Y diréis, ¿y cómo se hace esto? Muy sencillo, vamos a verlo en un ejemplo. Ejemplo, a mí me dan esta función, ¿vale? Me dan esta función. Y entonces, como yo lo que tengo que comprobar es que f de x, que es la función que me dan, es igual a f de menos x, ¿vale?
A veces, chicos, donde f de x nos dan y, pero nosotros lo cambiamos por un f de x, ¿vale? Y es f de x, función de x, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo que hacer es, en esta función que me han dado, donde hay una x, pongo un menos x, ¿vale? Y fijaos, sustituyo, y sustituyo con paréntesis, ¿vale? Porque el exponente me va a cambiar el signo. Entonces, menos por menos más, porque es al cuadrado. Fijaos, me queda x más 2. ¿Veis que poniendo menos x me queda lo mismo? Luego, f de x es igual a f de menos x, ¿vale? Por eso, en este caso, tenemos una simetría par. Una simetría impar la tenemos cuando la función es simétrica respecto del origen de coordenadas. Esto significa que todo lo que pasa en uno de los cuadrantes sucede en el opuesto, ¿vale? Si, por ejemplo, la función fuese así, aquí pasaría esto. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, pues igual que antes, teníamos que sustituir x por menos x y esta vez lo que nos va a quedar es que f de menos x es igual a menos f de x es igual a menos f de menos x, ¿vale? Es decir, la opuesta a cuando la sustituimos. Recordad que con par nos quedaba que esta era igual a f de menos x, pues ahora nos va a quedar con un menos delante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, x al cubo más x. Donde hay una x pongo una menos x. Bien, entonces, menos x al cubo más menos x. ¿Veis que donde hay una x he puesto un menos x? Entonces ya tengo, como menos está elevado a una potencia impar, menos por menos más, por menos menos. El menos se nos queda delante. Y esto más por menos, menos. Luego nos queda menos x al cubo, menos x. Fijaos, si yo saco el signo menos del paréntesis, ¿no? Me queda exactamente la función, ¿verdad? Me queda exactamente lo que yo tenía antes. Conclusión, f de x es igual a menos f de menos x. Por último, también puede darse que no tiene simetría, que nos encontramos con un churrito así, o no hace falta que sea un churro, puede ser muy bonita, pero que no es simétrica. ¿Cómo se comprueba? Pues lo mismo. Nosotros tenemos esta función, imaginaos, x al cuadrado más x más 2, y yo sustituyo. Siempre para comprobar la simetría vamos a tener que sustituir la x por menos x, ¿vale? Siempre sustituimos x por menos x. Y entonces yo lo sustituyo y a ver, menos x, donde hay una x, pongo un menos x. Menos x por menos x, x al cuadrado, vale. Más por menos, menos. Y ya, si os fijáis, no son iguales. Porque aunque yo saque un menos de factor común, este signo también cambiaría. Y entonces ya no sería igual. ¿Lo veis? No puedo hacer nada que haga que esta función sea igual a esta, ¿vale? Por eso no hay simetría. Porque f de x no es igual a f de menos x, que para esto sería simetría par. Y tampoco es igual a menos f de menos x, que sería la simetría impar, ¿vale? Como no se cumple ninguna, no hay simetría.